¿Qué tal, gente? Soy el Checho. Estoy a punto de cumplir el sueño que empezó hace poquito más de 3 años, en recorrer la Ruta 40 en bicicleta. Hoy me encuentro en el último tramo de esta gran aventura, entre Río Gallego a Cabo Vírgenes. Mientras recorremos este último tramo hacia fin de la Ruta 40, quiero contarte por qué elegí esta aventura. Porque la Ruta 40 es la columna vertebral de Argentina, es mucho más que una carretera. Es un viaje de aventura que atraviesa desiertos, montañas, glaciares y lagos, conectando el norte a sur del país, desde la Puna salteña hasta el fin del mundo en Cabo Vírgenes, pegado a la cordillera. Esta aventura de desafío Ruta 40 empezó hace un poco más de 3 años en San Antonio de los Cobres, con una adaptación a la Puna, ya que la exigencia de la Ruta 40 empezaba poniéndome a prueba a casi 5.000 metros de altura, cruzando Abreracay. Y este primer tramo recorriendo la región Puna terminó en Villa Unión del Talampaya, La Rioja, en donde las exigencias de circulación por el COVID se pusieron más estrictas para pasar de una provincia a otra, pidiendo vacuna, hisopado y otras exigencias. Así que lo mejor que pude hacer es volver a casa. Al año siguiente volví al mismo lugar, Villa Unión del Talampaya, La Rioja, para seguir bajando la Ruta 40 y empezar la región de Cuyo, manteniendo siempre como columna vertebral la Ruta 40. Y en ese segundo tramo de aventura llegué hasta Las Lajas, Neuquén. Y queriendo cruzar de Las Lajas a Pino Achado para ir a Villa Pegüeña, el clima patagónico en alta montaña ya se puso exigente. Y como mi aventura nunca fue desafiar ni competir con nadie, sino a disfrutar de esta gran aventura, volví a casa. Al año siguiente volví a retomar la Ruta 40 y en Zapala me desvié por Primeros Pinos a Villa Pegüeña, Moquehue, Aluminé para retomar la Ruta 40 en Junín de los Andes y hacer uno de los recorridos más famosos de la Ruta 40, como es la Ruta de los 7 Lagos a Bariloche. Y ese tercer tramo terminó en Esquel, Trevelin, Chubut. Y este año retomé la aventura desde Esquel, Trevelin y por paso a Futaleufú crucé a Chile para recorrer una parte de la carretera austral desde Villa Santa Lucía a Chile Chico, donde crucé en Los Antiguos para retomar la Ruta 40 en Perito Moreno. Y es por eso que ahora me encuentro recorriendo el último tramo de la Ruta 40 desde Río Gallego a Cabo Vírgenes, kilómetro 0 de la Ruta 40. Gente, seguimos bajando la Ruta 40 mientras cae la tarde y seguimos disfrutando de esta estepa patagónica para llegar a Cabo Vírgenes, donde se encuentra el kilómetro 0 de la Ruta 40. Y mientras tanto, te sigo contando más curiosidades importantes de la Ruta 40. Primero, que empieza acá, en Cabo Vírgenes. Se extiende a lo largo de 14 parques nacionales, 26 reservas y parques provinciales, 41 pasos fronterizos, 11 de las 14 provincias argentinas y 5 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y es una de las rutas nacionales más largas del mundo, con casi 5.200 kilómetros de longitud y termina en La Quiaca. Con todos esos datos, ¿cómo no te va a dar ganas de recorrer la Ruta 40 en bicicleta? Gente,
Después de 130 kilómetros que salimos de Río Gallegos, estamos llegando a la Reserva Provincial de Cabo Vírgenes. Si seguimos esta ruta derecho nos vamos a La Pingüinera o a Chile, y si doblamos a la izquierda nos vamos al kilómetro 0 de la ruta 40 en el faro de Cabo Vírgenes. Como me pasé entrando a la reserva en el cruce pasando el puente, me registro acá y me vuelvo para retomar los últimos metros de la ruta 40 para después llegarme a La Pingüinera en la reserva de Cabo Vírgenes. Gente, me encuentro en los metros finales de esta gran aventura que se llamó Desafío Ruta 40 y la emoción empieza a crecer. Solo me queda agradecer a todos ustedes que han estado ahí, amigos, familia, hermanas y quienes me han seguido desde el otro lado de la pantalla. Gracias por su apoyo incondicional, eso ha sido el motor que me ha traído hasta aquí. Gracias por sus likes y comentarios, especialmente a los que se suscribieron y creyeron en este sueño de cruzar Argentina en bicicleta. Y no puedo dejar de agradecer a todos aquellos que sin conocerme he recibido su apoyo incondicionalmente a lo largo de toda la Ruta 40. Y también le doy las gracias a todos aquellos que no creyeron que con mis 60 años iba a cumplir el sueño de recorrer la Ruta 40 en bicicleta. A ellos solo decirles que si tienen un sueño, que lo cumplan. Si no, le va a quedar como que fue un sueño y nada más. Y el tiempo pasa y el sueño fracasa. Todos me ayudaron a llegar hasta acá. Gracias por ser parte de este sueño que se está cumpliendo. Y solo decirles que esta aventura en bicicleta y por varios kilómetros más continúa. Gente, estamos llegando al faro de Cabo Vírgenes para más adelante pasar el kilómetro 0 de la ruta 40 a La Pingüinera en la Reserva Provincial de Cabo Vírgenes. Gente, dejamos esta hermosa vista que nos deja el faro de Cabo Vírgenes, el kilómetro 0 de la ruta 40, para ir un poco más allá y visitar una de las mayores colonias de pingüinos de Magallanes en Sudamérica, en La Pingüinera de la Reserva Provincial de Cabo Vírgenes. Los pingüinos de Magallanes llegan a este lugar entre septiembre y octubre de cada año y se pueden visitar hasta abril, donde los pingüinos de Magallanes empiezan su migración hacia el norte. Esta reserva fue creada con el principal objetivo de preservar la colonia de pingüinos de Magallanes en el año 1986.